12:41 de la mañana y está sentada con nosotras la doctora Marta Sánchez de ESA. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerte en el programa. Ya saben ustedes que ella es directora de HMI Fertility Center Toledo y hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos. ¿Por qué, doctora? Porque precisamente se celebra ese Día Mundial de la Anticoncepción y Prevención del Embarazo. Y a veces nos quedamos en los métodos tradicionales, doctora, sin darnos cuenta que ha evolucionado muchísimo la anticoncepción y que hay casi métodos personalizados para cada mujer. Sí, a ver, nos llama un poco la atención las noticias que están saliendo de que la gente joven vuelve a no usar los métodos anticonceptivos y vuelven a no tener una información adecuada de todos los métodos que hay y que 30 millones de mujeres al año tienen un hijo sin desearlo y que de esos 30 millones 20 son adolescentes. Entonces yo creo que venimos un poco a hablar de eso. Exactamente, porque fíjate, doctora, que tú te dedicas, ¿verdad?, a buscar a esos hijos que no vienen por otras circunstancias y que gracias al equipo maravilloso que tenéis en HM, pues conseguís ese milagro, pero por supuesto también hay que respetar a todas esas mujeres que deciden no tener hijos. Entonces, antes de interrumpir un embarazo, hay métodos muy efectivos que incluso tienen otros muchos beneficios, doctora, y que a mí me da pena que, como tú dices, hace años esos tabús estaban ya como dejados atrás y que volvemos a pensar que me tomo la pastilla anticonceptiva y engorda y no sé cuántas cosas más que no son reales. Sí, yo creo que tenemos que hablar de salud reproductiva y es que una mujer y un varón tienen que reproducirse cuando tengan la preparación y tengan el momento adecuado para esa reproducción. Y a eso nos dedicamos, claro. Cuando es un problema de esterilidad es lo contrario y estamos diciendo a la gente, ven, congela óvulos, congela óvulos, congela óvulos, porque hay gente que sí que tiene muy bien planificada su anticoncepción, también planificada, que cuando quieren ser padres es muy tarde, y hay gente que tiene muy mal planificada su anticoncepción y o vienen embarazadas o vienen con una enfermedad de transmisión sexual y eso podemos evitarlo. Doctora, tenemos que quitarnos algunos tabús, como por ejemplo que si yo tomo anticonceptivos, a lo mejor luego eso va a propiciar que me quede más tarde embarazada. Sí, eso no es cierto. O sea, me quedo más tarde embarazada porque tomo anticonceptivos y esa tardanza me produce esterilidad, pero el anticonceptivo no produce esterilidad. Yo doy fe que tomo anticonceptivos y me quedé embarazada de gemelas al mes siguiente. Sí. ¿Verdad que sí, doctora? Sí. Tal cual. ¿Qué tipos o métodos anticonceptivos son los más efectivos o eso va a depender de cada momento en el que estemos? Claro, el anticonceptivo tiene que ir encajado a cada momento y a cada mujer. Por ejemplo, una madre ahora que nos esté viendo en el programa que tenga una hija mayor de edad y que quiera que su hija, si su hija mantiene relaciones sexuales, pues tome un método anticonceptivo. A ver, nosotros recomendamos que la paciente, o sea, que el hecho de que tú traigas a tu hija a un ginecólogo a hablar de reproducción y hablar de anticoncepción, no le estás llevando a que tenga relaciones sexuales con su pareja. Es que eso es otro tabú que tenemos que quitar, doctora. Al revés, muchas veces estás ayudando a que no tenga relaciones sexuales con un chico, con 2, con 3 o con 6. O sea, tú lo que haces es orientarlas y luego, ¿qué utilizas? Pues métodos anticonceptivos muy eficaces para gente muy joven y muy eficaces para gente mayor y los métodos anticonceptivos van cambiando. Métodos anticonceptivos para mujeres que quieren ser madre más adelante, métodos anticonceptivos para parejas que han decidido ya no seguir adelante con su deseo gestacional. Por ejemplo, para las más jóvenes, mira, ¿qué nos recomiendas? Yo lo que he traído es un poco lo que más usamos. Lo que más usáis. Hay más cosas, ¿eh? Bueno, esto es el útero y una de las cosas que usamos es un anillo. Esto es un anillo que se introduce en la vagina, se deja 21 días, se retira durante 7. Entonces, esto es un método... anillo vaginal. Eso es. Esto es un anticonceptivo hormonal. Y es un anticonceptivo hormonal y como anticonceptivo hormonal tiene una tasa muy baja de embarazo. Y además, como no hay olvidos, a mí me parece el método ideal o el que yo recomendaría a mi hija si usara... A los jóvenes. Eso sin es. efectos secundarios. A ver, todos los anticonceptivos tienen... Como si me tomo el paracetamol, claro. No nos olvidemos. Entonces, si tú estás bien vigilada por un ginecólogo, hablas bien con ella de sus antecedentes, no tiene por qué ocurrir nada. Y además, decimos, hablas con tu ginecólogo, no me voy a poner el anillo porque mi prima Manuela también se ha puesto un anillo. Entonces voy a la farmacia y digo, el anillo de mi prima Manuela. Eso no lo podemos hacer. Claro, hay determinadas enfermedades en la sangre, hay pacientes fumadoras a los 35 años, hay gente que no puede usar este tipo de hormonas. Entonces, siempre bajo la supervisión de uno de nosotros.
evitaríamos ese embarazo no deseado en adolescentes si utilizamos este tipo de método anticonceptivo. Más métodos, bueno, yo creo que todo el mundo los conoce, yo creo que tampoco los conoce todo el mundo, por eso yo creo que habéis decidido que vengamos a hablar de ello. Esto es una píldora normal. Son píldoras anticonceptivas que igual tienen una alta tasa de eficacia. Esto lo usa muchísima gente en el mundo. Y igual está un poco ahora mal visto porque me engordan. No, hay a ciertas... Sí, seguimos con el engordado de la píldora. Hay ciertas pacientes que pueden aumentar un poco el apetito, pero que si ellas notan que aumentan el apetito, vienen, nos lo comentan y cambiamos de método. Pero no engorda la píldora, engorda un bocadillo. Exactamente. O engorda que a lo mejor yo también me está generando cierta ansiedad pensar que me va a engordar la píldora y eso es lo que nos está provocando que subamos de peso, la propia ansiedad. Es difícil a veces esa conversación con el adolescente, doctora. ¿Cómo se lo decimos? ¿O somos nosotros los que ya también nos ponemos trabas antes de hablar con ellos? A ver, yo como tengo hijos en edad adolescente, es que les dejo hasta mi número de teléfono. Yo hablo con naturalidad con ellos y hablamos de tú a tú. Habitualmente las madres no entran. Y no entran para que la chica joven... O sea, yo acompaño a mi hija... Habitualmente se quedan fuera. Y la madre se queda fuera, yo la acompaño y vosotras sois las que hacéis esa labor. Hay madres que tienen muchísima confianza con sus hijos, que yo creo que es a donde tenemos que llegar. Totalmente. Pero aquellas que no tienen mucha confianza entran dentro de la consulta y nosotros preguntamos. Pero deberíamos de romper eso. Vamos a acabar ya con esa madre que no le contábamos nada cuando éramos jóvenes y que se enteraban de que nos tomábamos la píldora cuando nos pillaban la cajita de la píldora en el bolso. Yo creo que es muy sano hablar de novios en familia, que no pasa nada. O sea, lo primero que tenemos que decir hoy en este día de la anticoncepción es que tenemos que mantener ese diálogo y esa confianza con nuestros hijos, que es un primer paso, ¿verdad?, para que ellos también se sientan más seguros y entonces estén buscando la información necesaria y los métodos anticonceptivos que hay. Una vez que ya hemos atravesado esa barrera, vamos a nuestro ginecólogo para que le hagan las pruebas necesarias y recomiende el anticonceptivo. Y una vez que hemos pasado esa edad... pues eso, la edad adulta y que hemos pasado un embarazo incluso, también podemos decidir no tener hijos. Sí, en aquellos casos muchas veces colocamos DIUs, que son métodos que duran más tiempo y es un método muy eficaz. Se ponen dentro del útero y luego tienen una pequeña dosis hormonal que hace que la tasa de embarazo también sea muy baja. A ver, una cosa muy importante de lo que no hemos hablado es del preservativo. Exactamente, que no tiene que seguir formando parte de la relación sexual. Por un lado está la anticoncepción, o sea, no quiero ser madre, y por otro lado está no quiero tener enfermedad de transmisión sexual, que es importantísimo. Entonces, si tú no tienes tu pareja estable, llevas varios años con él, empiezas a tener una relación, aunque sea una persona estupenda, siempre doble barrera. Por un lado, el anticonceptivo, porque es muy eficaz, y por otro lado, el preservativo para evitar enfermedad de transmisión sexual. Hablabas antes del DIU, muchísimos tipos de DIU, tampoco nos quedemos en el DIU de antaño que se lo ponían las mujeres y que resulta que también tenía un montón de efectos secundarios. Ahora hay DIUs hormonales con unas dosis muy bajas, que además, doctora, no solamente tienes el método anticonceptivo, sino incluso personas que tienen muchas infecciones de orina, al no tener a lo mejor unas reglas, porque la regla desaparece, las evitas. Yo hablo por mi propia experiencia. Incluso hay DIUs que se pueden poner aunque no hayas tenido hijos, y luego después interrumpir el DIU. El DIU que hemos traído es un DIU de baja carga, es un DIU muy pequeñito que estamos usando también en mujeres que no han tenido todavía hijos. Entonces, doctora, rompemos los 3 mitos. Métodos anticonceptivos no es igual a no poderte quedar embarazada después. Eso es. Educación que empieza en casa, madres y padres hablando con las hijas y después esa visita al ginecólogo. Eso es. Y como tercer punto, ¿qué incluimos, doctora, para concluir? A ver, yo creo que que hablar de reproducción no lleva al adolescente a tener relaciones sexuales. O sea, que es sorprendente que a día de hoy sigamos teniendo que venir a la televisión a hablar de métodos anticonceptivos. Claro, porque es que lo sorprendente es que hayamos ido hacia atrás en vez de hacia adelante cuando cada vez tenemos más métodos anticonceptivos. Doctora, muchísimas gracias como siempre por todo. Gracias por seguir trayendo niños felices a este mundo. Ya saben que Marta Sánchez de ESA les está esperando siempre en el HIMI Fertility Center Toledo. Y gracias por acompañarnos en Estando Contigo. Gracias a vosotros siempre por la difusión. Un abrazo enorme. Continuamos en Estando Contigo.